Vamos a hablar de movimiento parabólico. Este es un movimiento en dos dimensiones. Entonces vamos a necesitar estudiar qué es lo que pasa en el eje X y qué es lo que pasa en el eje Y. Para esto, establezcamos nuestro eje horizontal X y nuestro eje vertical Y. Y en el origen de coordenadas vamos a colocar a nuestro objeto, el cual va a ser lanzado. Bien, si va a ser lanzado, ahora necesitará que le proporcionemos un vector velocidad. Y acá hay una característica con este vector velocidad. Forma cierto ángulo con la horizontal. En los casos anteriores, por ejemplo, teníamos un objeto que solamente se movía horizontalmente y por lo tanto solamente hacía un MRU o un MRUV. También estudiamos cuando lanzábamos verticalmente al objeto. Por ejemplo, si lo lanzábamos hacia arriba o lo dejábamos caer desde cierta altura. En este caso, vamos a tener que la velocidad forma cierto ángulo, por lo tanto, va a tener una componente horizontal y una componente vertical de la velocidad. La componente horizontal tendrá un valor de un módulo de, le llamaré velocidad en el eje X, v sub X, y es el valor de la velocidad. Llamaremosle v sub 0, porque este vector, pues, es el inicial, v sub 0, coseno del ángulo alfa. Y para el caso de la componente vertical de la velocidad, esa será v sub 0 seno del ángulo alfa. Ahora, hay un detalle acá. Horizontalmente no hay ningún tipo de aceleración que afecte al movimiento. Entonces en el eje horizontal se desarrolla un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Pero en el eje vertical sí hay una aceleración presente. ¿Quién? La aceleración de la gravedad. Y lo que va a hacer es, en un momento, al momento de lanzar hacia arriba, pues la gravedad se opone apuntando hacia abajo, ¿no? Y cuando el objeto ya esté descendiendo, la aceleración de la gravedad ayuda a ese movimiento. Ya hemos estudiado eso, es un tiro vertical, ¿verdad? Entonces, la, la unión, la composición de esos dos movimientos me va a dar una trayectoria parabólica que tiene esta forma. Ahora, hay un detalle importante, ¿listo? Dado que la velocidad, la trayectoria será así, ¿cómo será la posición y la velocidad de la partícula en diferentes instantes de tiempo? Bien, pero primero identifiquemos algunos otros elementos. Esa es la trayectoria total que va a tener la partícula. Entonces, verticalmente, máximo hacia arriba, alcanza una altura máxima, que le llamaré h. Y horizontalmente, pues, alcanza un valor, llamémosle, de distancia horizontal máxima que va a alcanzar. En cada instante de tiempo, bueno, la partícula se encuentra en diferentes localizaciones hasta que finalmente llega y choca al piso. Y sí, en todos casos va a tener su velocidad, ¿no? Y esa velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Listo? Pero más que eso, vamos a estudiar cómo son las componentes de la velocidad. Entonces, yo tengo a la partícula en esta ubicación. Supongamos que tengo la partícula en esta ubicación en particular. Entonces puedo identificar su posición mediante la coordenada X y la coordenada Y, ¿no? Entonces tiene su ubicación X, Y. ¿Qué será diferente acá? ¿Qué será diferente acá? ¿Qué será diferente cuando llega al piso? Bien, en cualquier caso va a tener una componente de la velocidad horizontal, pero también vertical. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La componente en el eje X es la misma en todo momento, porque es un MRU y ahí no hay cambio de la velocidad.
¿Dónde sí va a cambiar? En el eje vertical. Acá cuando es lanzada, sale lanzada con alta velocidad. Sube, sube, sube y esa velocidad tiene que bajar. Llega acá al punto más alto. ¿Cuánto será su velocidad en Y? Su velocidad en Y será igual a cero porque alcanza el punto más alto. Pero su velocidad en el eje X sigue siendo la misma. Y cuando esté descendiendo, la velocidad en X sigue siendo la misma, pero la velocidad en Y apunta ya también hacia abajo porque está descendiendo hasta que finalmente llega al punto más bajo. ¿Listo? Entonces, la velocidad en el eje X se va a mantener igualita en todo momento, porque la velocidad es constante. Es la velocidad vertical la que va a cambiar. ¿Cuáles son las ecuaciones? Eso lo hemos estudiado, ¿verdad? Listo. Pero vayamos parte por parte. Estudiamos primero solo lo que pasa en el eje X. Mira, recuerda que dependiendo de dónde se encuentra la partícula, tendrá una ubicación en X. Por ejemplo, si se encuentra acá, tiene una coordenada en X. Si se encuentra acá, tendrá otra coordenada en X. Si se encuentra acá, otra coordenada, ¿no es cierto? Entonces, su ubicación en el eje horizontal X está dado por distancias igual a velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? Velocidad en el eje X por el tiempo t. Pero la velocidad en el eje X es la velocidad inicial por el tiempo, perdón, la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa, solamente la componente, ¿no es cierto? Por el tiempo. Nosotros podemos ordenar esto un poquito más. La posición en el eje X es la velocidad inicial por el tiempo por el coseno del ángulo alfa, el ángulo que se le da inicialmente. Y esa va a ser la ubicación, la coordenada X en cualquier instante de tiempo. Le llamaré a eso ecuación 1. Muy bien. Y ahora, ¿qué puedo hacer en el eje Y? Ahí estamos frente a un tiro vertical. ¿Listo? Entonces la partícula empieza en el piso, asciende y luego desciende. Alcanza un punto máximo y luego retorna al piso. La altura, la coordenada Y, ¿listo? Igual, ¿no? Acá la partícula tiene una posición. Empieza acá, 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 luego llega a un punto máximo, luego baja, 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 baja. ¿Verdad? Entonces tiene también una coordenada Y. Entonces, la altura Y que vaya a alcanzar es igual a su velocidad inicial, pero en el eje Y. Le llamaré velocidad así inicial en el eje Y. ¿Por qué? Porque es solamente esta componente. Y recuerda que esa cambia a medida que sube. Tiempo menos un medio, menos porque inicia su movimiento oponiéndose a la aceleración de la gravedad, gravedad por tiempo al cuadrado. Sin embargo, recuerda que esta componente es simplemente la velocidad inicial por el seno del ángulo que se vaya a formar. Bueno, por el tiempo t. Menos un medio gravedad por el tiempo al cuadrado. Llamémosle a esto ecuación 2. Listo. Tenemos otra ecuación, ya también para la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial que vaya a tener menos gravedad por el tiempo. Pero recuerda que la velocidad inicial en el eje Y es la velocidad por el seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Llamaré a eso ecuación 3. Y también otra ecuación que conocemos para tiro vertical, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos dos veces gravedad por altura, pero no es altura cualquiera, es la coordenada Y. Podemos corregir, bueno, expandir un poquito eso porque sabemos que eso es velocidad inicial por el seno del ángulo alfa al cuadrado menos dos veces gravedad por la altura Y. Y llamaré a eso ecuación 4. Entonces tengo cuatro ecuaciones que van a ser suficientes para estudiar el tiro vertical. Recordando siempre, por favor, que estamos estudiando lo que pasa en el eje X, así, y lo que pasa en el eje Y,
así, independientemente. No son todas las ecuaciones que podrías encontrarte en un formulario, sino que hay algunas situaciones específicas. Por ejemplo, quiero saber cuánto será la altura máxima que alcance el objeto cuando lo vaya a lanzar. Quiero saber cuánto será la distancia horizontal que va a alcanzar. ¿Cuánto tiempo le demora en subir? ¿Cuánto tiempo le demora en bajar? ¿Cuánto tiempo le demora en subir y en bajar? Son preguntas que vamos a responder a continuación. Lo primero que vamos a calcular es cuánto tiempo le demora en subir al objeto, ¿ya? Ahora, el tiempo para subir sería pues esto, ¿no es cierto? Busquemos un color chévere, cualquiera. Cualquiera. ¿Ya? Cuando el objeto vaya a empezar su movimiento y empiece a subir, significa que ha alcanzado el punto más alto y su velocidad en el eje Y es igual a cero. Y también le tomará cierto tiempo bajar, ¿no es cierto? Lo que significa que debe ser igual que el tiempo de subida. Eso lo sabemos por lo de tiro vertical. Entonces, estudiamos en el punto más alto. La velocidad en el eje Y es igual a cero. Entonces, necesitaré utilizar alguna de estas tres ecuaciones. Voy a utilizar la ecuación número 3, ¿ya? Dice, ¿no? Velocidad Y es igual velocidad inicial, seno del ángulo alfa, menos gravedad por tiempo. Entonces, en el punto más alto esto es cero, ¿ya? Y el tiempo ya no es pues el tiempo, no es cualquier tiempo, viene a ser el tiempo de subida, ¿no es cierto? El tiempo que le demora subir. Entonces tendré cero es igual a v sub 0 seno de alfa menos gravedad por el tiempo que le demora en subir. Puedo despejar cuánto es el tiempo que le demora en subir. Será v sub 0 seno de alfa sobre el valor de la aceleración de la gravedad. Y acá tengo una ecuación que me permite, una fórmula que me permite saber cuánto tiempo se demora en subir. ¿Y cómo será el tiempo que le demora en bajar? ¿Cuánto será? Recordemos, por lo que sabemos de tiro vertical, que el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar, ¿no es cierto? Eso también lo sabemos. Entonces voy a anotar ahí. Tiempo en bajar es la misma cosa. Y acá viene un concepto importante, un conceptito nuevo, que recibe el nombre de tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo es el tiempo en que el objeto se permanece en el aire, o sea, mientras sube y mientras baja. El tiempo de vuelo es el tiempo en subir más el tiempo en bajar. Tiempo de vuelo será sumar esos dos veces módulo de la velocidad inicial, seno del ángulo alfa con el que se lanza sobre la aceleración de la gravedad. Una expresión que que va a ser útil. Bien, me gustaría saber también cómo voy a calcular la altura máxima que se alcanza. ¿Listo? Si quiero estudiar cuánto o cuál será el valor de la altura máxima, eso por supuesto también implica que la velocidad en y sea igual a cero. Entonces, igual en el punto más alto puedo utilizar la ecuación 4. Velocidad en y al cuadrado es velocidad inicial, seno de alfa al cuadrado menos 2 veces gravedad y. Listo. Si estamos en el punto más alto, la velocidad en y debe ser igual a cero. Y esta coordenada y no es cualquier altura vertical, sino que es particularmente la altura h, lo máximo que se pueda llegar. Entonces será 0 al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado de alfa, menos 2 veces gravedad, altura. Despejemos el h. La altura h máxima que se alcanza será v sub 0 al cuadrado, seno al cuadrado de alfa sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Y esto será
la altura que va a alcanzar nuestro objeto cuando lo lancemos verticalmente. Bien, ahora, ¿cuánto podrá ser pues la altura máxima? ¿O con qué ángulo se podrá alcanzar la altura máxima? ¿Con 0 grados? No, ¿no es cierto? Con 90 grados, por ejemplo, ¿no? Sería lo mejor. Si quieres si vas a lanzar una pelota, un objeto, y quieres que vaya lo más alto posible, pues te conviene lanzarlo lo más vertical posible. Si lo lanzas con 5 grados, por ejemplo, un alto que se encuentra con el piso, ¿verdad? Listo. Ahora vayamos con la parte horizontal. ¿Cuánto alcanza? ¿Cómo hago para calcular que horizontalmente o saber esa altura o esa distancia horizontal que va a recorrer? ¿Ya? Llamado también alcance horizontal. Bien. Ese es un MRU, ¿no es cierto? Movimiento rectilíneo uniforme. Ecuación más importante ahí. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Ya? Pero, ¿qué velocidad? Como es solamente en el eje X, velocidad en X. ¿Y qué tiempo? El tiempo que le demora al objeto ir desde acá hasta acá. ¿Y cuánto es ese tiempo? Todo el tiempo que está en el aire, o sea, el tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces, la distancia en el eje horizontal será la velocidad en el eje X, v sub 0 coseno de alfa. Y el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que le demora estar en el aire, dos veces v sub 0 seno del ángulo alfa sobre la gravedad. Vamos a ordenar esos términos y voy a tener que el alcance horizontal dos veces v sub 0 al cuadrado coseno del ángulo seno del ángulo sobre la gravedad. ¿Listo? Y esto viene a ser el alcance horizontal. Sin embargo, hay una propiedad que es la siguiente. ¿Listo? Hay una propiedad. Podemos cambiar ligeramente la formulita. Resulta que el seno de dos veces un ángulo alfa es dos veces el coseno de ese ángulo por el seno de este ángulo. Y eso y acá, dos veces el seno y el coseno. ¿Ya? Entonces, alternativamente, también, si tú quieres, podrías tener que el alcance horizontal es v sub 0 al cuadrado. Y como te digo, esto por esto es seno de dos veces alfa, será por seno de dos veces el ángulo alfa sobre la aceleración de la gravedad. También cualquiera de las dos expresiones es válida. Cualquiera de las dos formulitas es válida. Ahora, si yo quiero patear una pelota, quiero patear un balón y quiero que ese balón llegue lo más lejos posible horizontalmente, ¿con qué ángulo tendría que lanzarlo? Bien, resulta que si el ángulo es 45 grados, se obtiene el alcance horizontal máximo. Se tiene el alcance horizontal máximo. Es lo que se va a tener. Reemplazas en esta de acá. Seno de 2 por 45, seno de 90. 1. Entonces el alcance horizontal máximo será velocidad al cuadrado sobre la gravedad. La aceleración de la gravedad. Y listo, es así como tengo. Hay una última relación más que quiero hablarte aquí. No te aburras, por favor, no te me estés durmiendo. Hay una relación entre la altura h y la distancia d que se tiene en una parábola. Esta es la parábola, ¿no es cierto? El tiro parabólico, el movimiento parabólico. Sabemos que tiene una altura h y un alcance horizontal d. Hay una relación entre estos dos. ¿Listo? Mira, h entre d. ¿A qué es igual h? Bien, tenemos una expresión que es v sub 0 al cuadrado seno 2 veces alfa sobre 2 veces la gravedad. Todo dividido entre, para el alcance horizontal voy a utilizar la última expresión que presenté. Gravedad, gravedad, v sub 0, v sub 0.
Ya, me va a quedar. Ah, y seno, seno, seno. Ah, no, no hay seno. No, ya. Será gravedad por. No, gravedad se queda. Me va a quedar seno al cuadrado alfa y abajo dos veces. Y seno de dos veces alfa. De 2 alfa, perdón. Ya sabemos, ¿no? Que seno de 2 alfa se puede desglosar en 2 coseno alfa, seno alfa y simplifico. Me va a quedar entonces altura sobre distancia igual a seno de alfa sobre 4 coseno de alfa. Coges esto. Seno sobre coseno. ¿A qué es igual eso? A tangente. Y acá está la expresión. Altura sobre distancia es igual a tangente de alfa sobre 4. Pero puedo cambiar eso, despejar. La tangente de alfa es igual a 4 veces la altura sobre la distancia. Entonces, si tú tienes el ángulo con el que estás lanzando, tienes ahí también cómo conectarlo con la altura que vaya a tener y la distancia que vaya a tener. Bien, esta es una presentación breve sobre el tiro parabólico. Espero que el video haya sido de tu agrado y nos vemos en otra oportunidad. Chao, gracias.